Muy buenos días, es momento de dar inicio ya a este encuentro virtual. El día de hoy los saludamos desde la sede Arequipa. La exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, les da la más cordial bienvenida por estar con nosotros el día de hoy. Un tema sumamente importante. Ventajas y desventajas del cultivo comercial de quinoa, desde el campo hacia el mercado. Además, el día de hoy tendremos un ponente de lujo. Quiero darle la bienvenida a Gerardo Garland Gio, gerente general de Gibrasac. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto conversar con la gente amante de la quinoa, de una región donde tenemos las grandes posibilidades de sacar adelante un cultivo nuevo, un cultivo que ya lo venimos trabajando, lo conocemos. Es una alternativa dentro de todas las posibilidades que tenemos acá en las irrigaciones de Santa Rita. Images, el Pedregal, La Joya. Por lo tanto, podríamos sumar al volumen exportador si es que las condiciones del mercado lo permiten, y obviamente compartir con todos ustedes estas ventajas y desventajas del cultivo que últimamente ha venido siendo un poco mal valorado, y mucha gente ha decidido dejar de sembrar quinoa porque no ve las condiciones económicamente suficientes. Ok, buenos días a todos, un gusto de conversar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Gerardo Garlanguío, soy el gerente general y fundador de Gibrasac. Aquí abajo están mis datos, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, la página web que pueden visitar. El tema que nos está tocando conversar el día de hoy es ventajas y desventajas del cultivo comercial de la quinoa desde el campo hacia el mercado. Bueno, cada vez que yo hablo del campo al mercado, prefiero enumerarlo al revés. ¿Qué es lo que quiere el mercado para ver qué cosa es lo que puede abastecer el campo? Ya que como norma principal, siempre en los últimos 30 años de experiencia profesional que he tenido en el sector alimenticio, primero hay que ver qué es lo que quiere el mercado para poder abastecerlo. Se gastan muchos esfuerzos inútiles en tratar de colocar productos que a veces el mercado no los pide. Por lo tanto, hay que analizar primero el mercado. Una de las preguntas que se caen de madura y siempre ha sido motivo de controversia es: ¿qué conviene ser? ¿Producción orgánica o producción convencional? Aquí tenemos dos fotos. Una producción orgánica, otra producción convencional. Si es que tenemos un poquito de conocimiento de quinoa, nos vamos a dar cuenta que arriba a la izquierda hay un campo bien tupido de quinoa pandela, sembrada a 1350 metros sobre el nivel del mar, en el clima de Santa Rita de Siguas, Arequipa, Perú. Se obtuvo más o menos unos 3.000 kilos por hectárea, 3.500 kilos por hectárea, no recuerdo, fue hace unos 3, 4 años, bajo técnicas de siembra convencional. Y a la derecha una foto que tomé, una visita que hice entre Puno y la zona de Oruro, con producción netamente orgánica. Se puede observar la gran diferencia en productividad en el caso de la quinoa. La pregunta cae madura, pero la respuesta no es fácil de poder decir, porque no solamente es un tema de querer ser productor orgánico, sino poderlo ser. En nuestro caso, en Arequipa, nosotros así quisiéramos hacer producción orgánica, no podemos por las condiciones básicamente del suelo. Nosotros venimos en una irrigación en la cual se cultivan otros productos, tenemos otro tipo de rotaciones, 1000 aspectos que no nos permiten tener producción orgánica. Por lo tanto, nosotros estamos circunscritos a tener una producción convencional y trataremos de ser lo más rentable posibles en el cultivo convencional. Hay otras zonas del Perú, y ahora hablamos del mundo, que pueden tranquilamente destinar algún hectareaje para hacer producción orgánica, siempre y cuando las condiciones del mercado se lo permitan. Entonces, a lo largo de estos minutos vamos a poder discutir sobre qué es lo que le conviene a cada uno. Si es que hay gente de otros países, interesante conocerlos. Si es que hay alguna pregunta por el chat, sería muy simpático que nos digan antes de hacer la pregunta de dónde están escribiendo para poder tener una respuesta más adecuada.
Bueno, comenzamos. Ventajas y desventajas del cultivo comercial de la quinoa desde el campo hacia el mercado. Ok, amigos, hemos escuchado del amigo Ibarra una breve descripción de lo que es agricultura orgánica, de lo que es agricultura convencional, inclusive hasta se han hablado de transgénicos, y en parte se ha desmitificado el tema de que cuando uno habla de agricultura convencional piensa que uno está comiendo veneno. Siempre y cuando uno hace las cosas bien, no hay que tenerle ningún problema. Yo tengo más de 50 años de vida y son muchos los productos convencionales que comemos. Todos los días comemos arroz y el arroz se siembra en el Perú de manera convencional y hasta el momento nadie ha tenido ningún problema. Siempre y cuando estemos trabajando bajo límites que están regulados obviamente por los organismos. Entonces, ya que sabemos qué cosa es agricultura orgánica, qué cosa es agricultura convencional, sus pros y sus contras, vamos a comenzar a analizar un poco las variables de mercado para poder saber qué cosa es lo que puede pasar con la quinoa. Luego, la lámina salió sobre café. Qué raro. Bueno, lo que quiero hacer es una breve introducción. El café peruano es reconocido internacionalmente, ha ganado premios internacionales, muchos. Tenemos variedades propias, inclusive algunas que han tenido características particulares. Se trabaja bajo la modalidad de Fair Trade, pero esas son las cosas, digamos, que uno podría pensar que no, pues la quinoa peruana también tiene reconocimiento, pero no, no existe un concurso internacional de sabores de quinoa, ni de platillos de quinoa, ni existen premios, ni nada. Es un producto más comoditizado la quinoa que el café, pese a que el café es un commodity. Y los datos que se obtienen de las exportaciones o de lo que ha sucedido el año pasado son importantes de analizar. Pese a todas las ventajas que menciono con el café, vemos que solamente 25.000 de las 250.000 toneladas que se producen en el Perú son orgánicas. Quiere decir que el 10% de la producción de café, producto que se viene manejando más de 50 años en el Perú, es orgánico. Y como dato aparte, considero que es importante resaltar que 140.000 toneladas se exportan. Suponiendo que las 25.000 toneladas, aunque siempre va a haber algún mercadito local que compra café orgánico, pero suponiendo que las 25.000 o 20.000 de las 25.000 se exportan, sobre 140.000 toneladas, que es el total de exportación, quiere decir que nuestro nivel de exportación de café orgánico es aproximadamente 20%. El otro 80% que se exporta de café al mundo es café convencional. Y todo el mundo toma café. Todo en la mañana he tomado café y mi café no me he preocupado en ver si la lata dice orgánico o convencional. Aquí hay que tomar con pinzas el siguiente párrafo, ¿no? El precio de un café orgánico ganador de premios internacionales puede ser hasta 10 veces, según lo que he revisado en internet, el precio de un café convencional. El precio de un café convencional puede estar variando alrededor de los $2-3 el kilo, mientras que he visto cafés ganadores de premios que se venden a $40. Es importante tener esas consideraciones para poder analizar ahora qué es lo que pasa con nosotros. Entonces, en nuestro negocio de la quinoa existe un montón de información dispersada por todos lados: internet, cierre exportadora, análisis de brokers. Tenemos información por doquier. Sin embargo, no queremos analizarla, o si la vemos, no queremos poner el dedo en la llaga. Miren lo que pasa cuando comenzamos a revisar al detalle estos cuadros. El cuadro que está arriba a la izquierda es un cuadro que me lo pasó Aníbal Vázquez de Sierra y Selva Exportadora, donde se dio la molestia en un congreso que tuvimos hace casi un año en Puno, y tenía una discusión yo con una persona que estaba en la ponencia sobre si la agricultura orgánica iba a prevalecer, la quinoa orgánica iba a prevalecer sobre la quinoa convencional. Le pedí que me haga esta información sobre la data estadística que tiene Sierra y Selva Exportadora, y me di con la sorpresa pues que la barra celeste o azul, que es la quinoa convencional, es básicamente un 60% de las exportaciones, mientras que la quinoa orgánica es 40%. Esto fue al agosto del 2022, que el seminario fue en septiembre, o sea, menos de un año. Son datas muy frescas.
¿ya? Por otro lado, tengo un estudio de mercado que hizo, si no me equivoco, PROMPERÚ, donde las exportaciones de quinoa orgánica, el 48, 51, 50% de las exportaciones orgánicas se van al mercado de Estados Unidos, mientras que el otro 50% se reparte en, hoy en día, 100 y pico países. La quinoa peruana está llegando a más de 100 países, estamos Estados Unidos, tenemos 99 países por lo menos, que están consumiendo 11, 7, 3, 4, y después estamos hablando de un otro enorme de 7.5%. Tengamos este dato en cuenta porque lo vamos a analizar. Y a la derecha tengo un reporte de mercado de un broker importante, amigo mío, donde nos puede ver arriba el precio, cómo se ha movido desde el año 2019 de la quinoa blanca o orgánica. Subió en el 2019, es probable que haya habido una escasez, se mantuvo en un precio bordeando los $2.90, $2.80 el kilo hasta 2020, y luego comenzó a ir hasta finales del 2021, en el cual el precio se mantiene más o menos estable, oscilando por los $2, $2.10, $2.20, en mejor de los casos, tanto la quinoa orgánica blanca peruana o la quinoa boliviana. Ahí están las dos curvas. Los gráficos de abajo, el de la izquierda es la quinoa roja, la quinoa negra, para no dejarla de lado. Como ven, los precios han caído, si bien es cierto han tenido altibajo, porque en el caso de la quinoa de colores hay que tener en cuenta que siempre es muy difícil sintonizar la producción oferta con la demanda. Yo recuerdo hace 10 años un caso muy particular. La quinoa roja costaba alrededor de 10 soles el kilo aquí en Arequipa. Sembraron unos amigos en mi zona, lo conozco perfectamente ellos el caso, y junto con ellos sembraron 20 agricultores más. Todos sembraron quinoa roja porque iban a ganar más plata. Finalmente salió la cosecha junto, obtuvieron alrededor de 500 toneladas en total. Cuando salieron al mercado, esas 500 toneladas sobrepasó la demanda, por lo tanto el precio se les cayó de 10 soles a 2 soles. O sea, una reducción 20% al 20%, porque simplemente no supieron planificar cuál era la demanda que iba a tener ese producto. Y en la quinoa negra, ni hablar. La quinoa negra a veces uno cosecha 50 toneladas, vende 20 bien, las otras 30 no las vende hasta el próximo año. Entonces, hay que tener la data muy clara que existe y tienen curiosidad. Yo estoy en muchas páginas, en muchos grupos de WhatsApp, y soy, digamos, muy abierto en compartir la información. Podemos intercambiar opiniones para poder saber hacia dónde está pateando el mercado y hacia dónde podemos nosotros orientar los esfuerzos. A raíz de toda esta información que hemos revisado un poquito, me he permitido hacer este cuadro. El Perú mueve más o menos 50.000 toneladas en los últimos años, pese a que el 2022 se nos ha caído casi 10%, pero digamos, vamos a números fáciles, 50.000 toneladas de exportación. Tenemos 50.000 toneladas exportadas al mundo de quinoa en grano, datos más o menos referenciales: 35% se exporta a Estados Unidos, el 65% a los otros 100 países que compran quinoa, y tratamos de juntar toda la información de los gráficos anteriores. Vimos por ahí que el 40% de las exportaciones del Perú eran quinoa orgánica, 60% quinoa convencional. Si le ponemos numeritos, 20.000 toneladas son orgánicas, 30.000 convencionales. Y por otro lado, vimos que el 50% de las exportaciones de quinoa orgánica se las lleva a Estados Unidos. Por lo tanto, la mitad de 20.000 son estas 10.000 toneladas que consume Estados Unidos de quinoa orgánica. Y como Estados Unidos era más o menos la tercera parte, está restándole 7.000 toneladas de quinoa convencional. ¿Cuál es el porcentaje? 60% orgánico, 40% convencional, en el caso del mercado americano. ¿Qué es lo que pasa con el resto, con estos 33.000 toneladas que se están yendo a los otros 100 países? Bueno, por diferencia sacamos, si 20.000 toneladas son orgánicas, 10.000 se consume en Estados Unidos, pues 10.000 se tiene que consumir el resto del mundo. No hay forma. Y la diferencia, para llegar a 33.000, son 23.000 toneladas de quinoa convencional. Y aquí la proporción es 30% orgánico, 70% convencional. Y ahí es donde viene la gran pregunta.
¿Por qué el resto del mundo, 100 y pico de países, marcan una tendencia 30-70 y Estados Unidos 60-40? Los americanos son de otro planeta, son gente que come mejor, más sano, come mucha hamburguesa, que no es muy sano que digamos. No, ahí es la pregunta que nadie puede tener una respuesta muy científica. Básicamente son especulaciones. Yo les voy a dar la mía. La mía es que para llegar al mercado americano uno tiene que cumplir ciertas condiciones en cuanto al producto para poder entrar, pasar aduanas. En el caso de la aduana americana, lo que se basa para cualquier producto o cualquier alimento es que no sea dañino para sus habitantes. Por lo tanto, las empresas que quieren exportar tienen que cumplir o garantizar que sus productos son inocuos. Dentro de eso tenemos el tema de pesticidas. Y para la quinoa, al ser un producto nuevo, me refiero nuevo en el sentido de la exportación a Estados Unidos, que no data más de 10 años, tenemos que cumplir la normatividad que exige Estados Unidos. Y en el caso particular de Estados Unidos, lo que tienen registrados son, a la fecha, 11 agroquímicos permitidos, muchos de ellos que ni siquiera son los comunes que se utilizan para el cultivo de la quinoa. Por lo tanto, la gran mayoría de quinoa que va para Estados Unidos es una quinoa orgánica, o de lo contrario, lo que la conocen comúnmente como una quinoa cero pesticidas. La diferencia entre hacer una quinoa orgánica y una quinoa cero pesticidas es mínima, y efectivamente los precios de exportación de las quinoa que va a Estados Unidos es muy pareja. No tienen ni 5% de diferencia en el precio por el hecho de tener la certificación orgánica de la que no la tiene, que no es lo mismo un producto orgánico con un producto convencional, cero pesticidas, bien trabajado, pero la diferencia en precios es mínima. Por lo tanto, si ese 5% se traduce al precio en góndola de un producto retail, se van a dar cuenta pues que una quinoa orgánica puede costar 6, 7, 8 dólares el kilo, y una quinoa convencional sin pesticidas, 5% menos, estamos hablando de 7 dólares 50. Yo como ama de casa, consumidora de quinoa, pues me llevo el paquete de quinoa orgánica. Entonces, marco una tendencia a favor del consumo de quinoa orgánica, sin necesariamente ser un creyente de que necesito comer quinoa orgánica. ¿Por qué? Porque la quinoa tampoco es que se coma solamente como único alimento. Normalmente, y en Estados Unidos sobre todo, la usan como parte de una ensalada, en la mayoría de los casos. Entonces tenemos grano de quinoa encima de una ensalada que está consistiendo de lechuga, tomate, papa, alverjitas, espárragos y qué sé yo. Y les estoy casi seguro que de los otros ingredientes que les he mencionado de la ensalada, al margen del aceite de soya y de la sal, ninguno es orgánico. Entonces, uno echa quinoa orgánica encima de una lechuga, tomate, espárragos que tienen su regulación porque son productos mucho más antiguos que la quinoa en exportaciones de Estados Unidos, que son convencionales, y simplemente está gastando pólvora en gallinazos. Pero como la diferencia de precios en la góndola es muy pequeña, pues la gente prefiere llevarlo mejor. Entonces coge quinoa orgánica. En el resto del mundo, Europa es el otro 1/3 de, o sea, otras 17.000 toneladas, 15.000 toneladas se van al mercado europeo, pero la diferencia es muy parecida. 30% de quinoa orgánica, 70% de quinoa convencional. ¿Por qué? Porque en Europa existe una relación de agroquímicos que son más de 300 permitidos para la quinoa, porque en el caso europeo lo que hicieron fue asumir los mismos agroquímicos que estaban permitidos para los cereales, en el caso como la quinoa. Si bien es cierto, la quinoa no es un cereal, pero se comporta como un cereal en la forma de cocinar, en la forma de preparar, en la forma de que se tiene que hervir y qué sé yo. Entonces, la quinoa, cuando comenzaron las exportaciones entre el 2013 y 2015, se colgó para el mercado europeo de la lista de los cereales y obtuvo gratis una relación de 300 pesticidas permitidos en cantidades mínimas, pero permitidas, de pesticidas, mientras que en Estados Unidos en el 2013-14 solamente había un agroquímico permitido. Si se los digo, se ríen, es el glifosato, que todo el mundo dice que el glifosato es cancerígeno. Sin embargo, estaba permitido hace 10 años en Estados Unidos, era el único agroquímico permitido porque los señores de Monsanto
habían hecho su trabajo y habían demostrado ante el FDA que el uso de glifosato en cantidades de tal parte por millón no era perjudicial para el ser humano en el consumo de quinoa. Hoy en día hay 11, 12 agroquímicos permitidos, que todavía es una limitante. Por lo tanto, el precio es muy cercano. No se puede marcar una diferencia. Y no puede ser tan barata la quinoa convencional con la quinoa orgánica, como hablábamos en el caso del café, 10 veces más, porque simplemente no podríamos vender la quinoa convencional a 20 centavos mientras que la otra se vende a $2. Nadie va a sembrar quinoa. Entonces, la quinoa nace mal porque inicialmente fue toda orgánica y la quinoa convencional cuando apareció tuvo que encontrarse un mercado por debajo de. Y la diferencia de precios aceptada por el mercado fue más o menos un 10-15%. Por lo tanto, la quinoa orgánica no puede costar 3 ni 2 veces más que la quinoa convencional porque marcó un precio del principio. Entonces, este análisis es importante tenerlo en cuenta para saber por qué es que la gente consuma quinoa orgánica. Yo les aseguro, casi les podría jurar, que si el día de mañana Estados Unidos adopta la misma norma que Europa y permite 350 agroquímicos con límites de 0.01 partes por millón, pues estas 10.000 toneladas se reducen a 5 y pasaría a ser 5.000 versus 12.000, que es básicamente el 30-70. Recordemos lo que ocurre en el café. De las exportaciones, el 25% son orgánicas y el 75% son convencionales. Estamos hablando que es muy parecida la tendencia de lo que ocurre en el resto del mundo. Estados Unidos resulta siendo el bicho raro por cuestiones básicamente de regulaciones de aduanas y no de preferencia del consumidor. Es mi opinión, discutible. Por supuesto, si es que existe la discusión en su momento, la podremos debatir. Vale la pena, a raíz de todo lo que hemos hablado, vale la pena el esfuerzo y el costo en sembrar orgánico por tan solo tener un 10% de premio en el precio. La pregunta del millón. Ustedes son agricultores, esta es la data que consiguió de una empresa, Hachaín, una empresa, el principal exportador de quinoa de Bolivia, que tiene un muy buen sistema de información de mercado. Miren lo que ocurre, los precios desde enero del 2022 hasta marzo, fresquito. Lo de arriba es quinoa convencional, vamos a concentrarnos en la blanca, $1.80 a $1.95, pongámosle pues, estamos hablando de $1.80 a $2, quinoa blanca convencional, boliviana, y la orgánica convencional en el mismo periodo de $2 hasta $2.15, o sea, básicamente un 10% de diferencia como premio a la quinoa orgánica. Y en el caso de Perú, el tema es más crudo. La quinoa orgánica se maneja muy parecida a la quinoa boliviana, en algunos momentos somos más baratos que Bolivia, y en algunos casos, como acá, somos más caros que Bolivia. No porque sea mejor o peor calidad, muy similares las quinoas digamos, a los ojos del mercado, sobre todo cuando hablamos de cantidades, de volúmenes importantes. El tema está en escasez en un país o sobre stocks en el otro que pueden hacer jugar que en algún caso la boliviana cueste mucho más que la peruana. En este caso, $2.000 por tonelada contra 1.850. Y aquí nosotros estamos en casi 2.200 versus 2.150. Pero lo importante es analizar lo que ocurre versus orgánica convencional de cada país. Mientras que aquí manejamos un ratio de $1.80 a $2.20, en el mismo periodo de precio la quinoa convencional peruana se puede ver entre $1.50 y $1.80. Aquí en el Perú la diferencia es más importante, estamos hablando de 10 a 20% en el precio. ¿Por qué? Porque tenemos una gran diferencia. En Bolivia, la quinoa convencional que se siembra también en altiplano. Estamos hablando básicamente de las zonas circundantes al lago Titicaca, donde pueden tener una agricultura convencional, pero no abusan de pesticidas porque las mismas condiciones del altiplano son favorables a la no presencia de plagas. Ya han comenzado a sembrar en Santa Cruz de la Sierra, con lo cual tendrían una tercera calidad de quinoa, la orgánica, la convencional del altiplano
que podría calificar muy bien para el mercado europeo, y la que puede salir en Santa Cruz de la Sierra, que puede ser muy parecida a la quinoa de costa peruana. En cambio, en Perú, que venimos hace 10 años haciendo quinoas convencionales, tenemos pues una quinoa que califica para Estados Unidos porque es convencional, con muy pocas trazas, para Europa, dentro de los límites residuales de estos pesticidas que les he mencionado, y para los otros países que no están regulados en cuanto a límites, y por lo tanto existe la quinoa que le llaman Codex. No sé quién inventó el nombre, pero es una quinoa que no está controlada en cuanto a agroquímicos, por lo tanto se vende más barato a mercados que pagan menos precio. Hay algunos países de Asia, Europa, perdón, la parte de Asia occidental, y algunos países de Sudamérica que no tienen una regulación estipulada para agroquímicos, por lo tanto tenemos un nivel de precios de $1.60, $1.70 para esos países, $1.80, $1.90 para Europa, y muy similar el precio entre Perú, de la quinoa peruana para Estados Unidos, tanto la orgánica, como la convencional sin pesticidas. Esta convencional sin pesticidas y la orgánica que les menciono para Estados Unidos es un tema que se maneja también al filo de la navaja, como se dice. Estados Unidos es uno de los pocos países que hasta este año está permitiendo que la quinoa orgánica no venga acompañada de un certificado de transacción, que es un documento exigible para Europa en el mercado orgánico. A partir del próximo año, las exportaciones de quinoa orgánica a Estados Unidos tienen necesariamente que venir con su certificado de transacción. Por lo tanto, el campo tiene que haberse certificado orgánico, la planta de producción certificada orgánico, el exportador, trader, broker, toda la cadena logística tiene que estar certificado orgánico. Eso podría hacer que la demanda orgánica, o en todo caso el precio de la quinoa orgánica, pegue un pequeño empujón hacia arriba, de repente un 5, 10, 15% de precio, pero a la vez se contraiga este famoso 10.000, o sea, ese 60-40, porque va a ser mucho más difícil o complicado encontrar lotes que cumplan todas las regulaciones que está exigiendo hoy en día el mercado, o bueno, a partir del próximo el mercado americano. Bueno, les dije que yo no soy agrónomo, y como no soy ingeniero agrónomo, cuando hablemos del tema de campo, para ver cuáles son las ventajas y ventas o la diferencia entre ambos sistemas de producción, pues les voy a pasar unos videos. Aquí en el chat voy a copiar estos links para que los tengan a la mano. No estén entrando en estos momentos a ver los videos, porque vamos a ver unos resúmenes. Aquí los tienen para que los puedan copiar en sus computadoras y lo puedan ver. Son horas de videos que he estado viendo en estas últimas 2 semanas, y los cuales me di el trabajo de hacer pequeños clips que no son 30 segundos a 1 minuto, sobre diferentes puntos que tienen que ver con el manejo del cultivo orgánico o convencional. Esos clips están colgados en el fanpage de Jura. Ustedes entran al Facebook, buscan Jurasac, y de paso que se suscriben y nos siguen, y van a encontrar una serie de noticias sobre el tema de la quinoa. Ahora sí pido la ayuda. ¿Cómo hago para compartir videos con audio? Porque a esto sí ya es muy complicado ponerle los subtítulos, pues son temas mucho más técnicos. ¿Alguien me puede ayudar de los panelistas? Me decían que para compartir hay que compartir con audio. Y tiene que dejar de compartir y volver a compartir, y cuando comparte sale un cuadrito y ahí abajito dice compartir audio y video. Ok, perfecto, vamos a intentar. Nuevamente compartir. Acá tengo mi YouTube. También lo pueden encontrar en el YouTube en la página de YouTube de Jura, pero no me sale, me dice... Compartir, le sale compartir pantalla. Share Sound, sí. Aquí dice Share Sound. Ok, perfecto. Estoy compartiendo esta página de YouTube donde están los 15 cortitos que vamos a ver. Vamos a probar si es que se ve uno. Perfecto.
quinoas Ok, en la Jalca. ¿se escucha? Sí se escucha. Ah, ok, perfecto. Este primer video, lo voy a repetir desde el principio, pero no se preocupen. Es básicamente una 30 segundos, nos dice, ¿dónde se puede sembrar quinoa? Yo estoy en 1350 metros sobre el nivel del mar y sembramos quinoa. El campo que les mostré en la primera lámina es un campo que lo conozco, está a 500 metros de mi casa y se puede sembrar. Sé que hay gente que se ha inscrito en otros países, gente que está interesada en Colombia, en Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos, están sembrando ya quinoa en Europa. Tengo información que hay siembras importantes en España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Australia, Nueva Zelanda también entran con la kiwi quinoa, o sea que se siembra quinoa en todo el mundo. África también, los amigos del norte de África, Argelia, Marruecos, Libia están sembrando quinoa. Entonces ahora sí, ya que sabemos que se pueden escuchar los videos, vamos a comenzar a transmitirlos. Son clips muy cortos. Me van a disculpar si se vuelve a repetir, lo cortamos y ponemos el siguiente. Y entre video y video, quisiera pedirle a Eliana, que está de panelista, si podríamos hacer una pequeña, muy breves comentarios sobre lo que podemos haber visto en este video. Vamos entonces con la canchita y a ver videos. Quinoas en la Jalca, acá, ¿cierto? A 3200, quinoas a 2900, más bajo, ¿no es cierto? Acá, y quinoas en la costa. Quinoas en la costa, aquí tuvimos una experiencia muy importante, muy interesante, el año 2014, con el señor Castañeda, en Ciudad de Dios, donde él sembró observen aquí, la INIA 415 Pasancaya, y obtuvo entre 5 a 6 toneladas por hectárea. Riego, fertilización, este cultivo era de cebolla, cambió cebolla por quinoa, dado el mercado que había, ¿no es cierto? Y cosechó muy bien, de cierta manera. Todo fertilización. Y actualmente, bueno, esta información del año pasado, digamos, de 2012. A ver, información de 2012, bueno, era el año pasado desde que el momento que hicieron este video, pero efectivamente, se siembra quinoa en Cajamarca, al norte de Perú, eran campos de cebolla, una agricultura convencional, y miremos los datos, ¿no? 5 a 6 toneladas por hectárea, agricultura convencional. Y por aquí teníamos un dato interesante en costos, claro, son referenciales, pues estamos hablando que esto es en el 2020, pero sin considerar el costo del alquiler del suelo, tenemos que el costo de la agricultura convencional está alrededor de los 10.000 a 12.000 soles, a un tipo de cambio de 4, para hacerlo fácil, $3.000 más o menos por hectárea, para obtener alrededor de 6 toneladas, estamos hablando de 50 centavos de dólar por hectárea, perdón, por kilo. Bastante interesante el número. Vamos a ver con otro video, si es que hay algún comentario que se quiera hacer o alguna pregunta en el chat. Vamos a dejarlo por aquí abierto. ¿Qué te parece el mercado de la quinoa convencional para el mercado mexicano? Bueno, felicitaciones si tienes mercado. El tema no es sembrar quinoa convencional o quinoa orgánica, el tema es encontrar el mercado que te quiera comprar tu producto. Se puede sembrar, por supuesto, no vas a tener ningún problema en sembrarla. Vamos a ver cómo jalamos al otro clip. El siguiente clip donde podemos verlo, que dura menos de un minuto, es abonamiento orgánico y versus fertilización química. Gran diferencia porque aquí sí hay un problema de costos donde resulta más complicado ser orgánico que convencional. Aquí estamos mezclando con una rama, es decir, de árboles, el guano de isla con la tierra. Aquí se está mezclando el guano de isla o la gallinaza con el rastrillo. Fíjense, observen, aquí en esta parte se ha colocado el abono y aquí el compañero de trabajo está mezclando. Sobre este espacio ya queda mezclado y queda bastante cómodo para la semilla, aplicaremos la semilla. Luego, ¿ya? De igual manera acá. Ahí estamos aplicando fertilizante químico. El fertilizante químico lo puede usted aplicar solamente y no es necesario mezclarlo con el suelo antes de aplicar la semilla. ¿Por qué? Porque difícilmente una semilla de quinoa quedaría en contacto con una partícula de abono orgánico, de abono sintético, ¿no? Como urea, fosfato triple calcio. Entonces no es necesario emplear mano de obra de masa en ese caso. Aquí
Como ven, el hecho de tentar o querer ser orgánico implica un trabajo bastante más arduo. Primero hay que trabajar abonos orgánicos. En el Perú es mucho más sencillo conseguir guano de las islas porque somos fabricantes de guano de las islas, pero pregúntenle a Bolivia qué harían para conseguir guano de las islas y el problema es complicado. Mientras que la fertilización convencional, pues uno compra su bolsa de urea y problema resuelto. Mencionaban que el guano de las islas no es recomendable usarlo directamente, hay que mezclarlo con abonos orgánicos o con guanos, pero bajo una manera de compostaje. O sea, existe una complicación, tanto por conseguir los insumos y como para prepararlos en el suelo. Mientras que vimos la otra foto, muy sencillo. Por ahí una pregunta, nos hablaban del caliwarma y el consumo masivo. Sí, correcto, es importantísimo generar mayor consumo. Hoy en día se consumen más o menos 45.000 toneladas de quinoa en el Perú, no está mal. Se exportan 50.000, se consumen 45.000, no son cifras, digamos, desdeñables, ¿no? En el café, recordando el ejemplo, se hacían 250.000, se exportaban 140, estábamos casi en la misma proporción. El gran problema de generar mayor consumo local, interno, es el precio. La quinoa nunca ha sido un producto barato. Entonces, si uno le pretende vender quinoa o más quinoa al caliwarma, el caliwarma tiene que dar de alimentar, uno, calidad y otro, cantidad. Y eso es importantísimo. Mucha gente me dice, ¿por qué no le dan de comer al ejército? Sí, porque el ejército tiene un presupuesto para alimentación, no le puede dar a la mitad de los soldados porque se acabó el presupuesto. Entonces, utilizan la quinoa como un manjar, ¿no? Y ese es el gran problema. No existe un producto de quinoa barato digamos, ya una vez que el producto está procesado, listo para consumir. No es lo mismo la quinoa que sale del campo trillada, que tiene una serie de impurezas, saponina y una serie de contaminantes, a la quinoa que ya está lista en bolsa para poder ser utilizada. Vamos con el siguiente video. Abonamiento y fertilización de acuerdo a las fases fenológicas del cultivo. Vamos a ver en qué momento se tiene que fertilizar. O sea, en este estado, hacer la fertilización, el abono, el riego, el cuidado es importantísimo para que después podamos tener buena acumulación de sustancias en los granitos. Este concepto es para cualquier cultivo. La fase vegetativa, la fase reproductiva. En la fase vegetativa necesito mayor desarrollo foliar. Por lo tanto, es importantísimo el nitrógeno, por ejemplo, abonamiento nitrogenado, aumentar. Mientras que en la fase reproductiva me interesa de que los nutrientes, los fotosintatos formados en la raíz, en el tallo, en las hojas, vayan al grano. Y eso, para ese traslocamiento, para ese traslado de nutrientes, hace necesario el fósforo y el potasio. Entonces, fíjense, en fase reproductiva es importante el fósforo y el potasio. Ahí viene un comentario interesantísimo. Si bien es cierto, no lo menciona el expositor, porque este era un seminario básicamente sobre quinoa, no hablaba, perdón, manejo integrado del cultivo de quinoa con énfasis en la producción orgánica, era el título del seminario de hace unos años. Pero habla de nitrógeno en la primera etapa vegetativa y de fósforo y potasio en la etapa reproductiva. No lo mencionó, pero en realidad lo que está diciendo es básicamente que usemos NPK. Nitrógeno por aquí, potasio y fósforo por acá. El hecho de utilizar guano en las islas, sí, es cierto, es posible que pueda suplir en parte, pero no necesariamente va a ser lo suficientemente eficiente para lograr una productividad deseada. Entonces hay que tener cuidado cuando vienen los agrónomos y recomiendan que usted tiene que sembrar quinoa orgánica porque hay un mercado importantísimo, lo cual no es cierto, o no es del todo cierto, y porque la planta va a crecer de manera espectacular, tampoco es cierto. El problema no es un tema de calidad, sino de cantidad. Si uno no le da los suficientes nutrientes a la planta, las plantas no van a crecer en suficiente densidad y en tamaño de panoja para que represente un volumen importante. Uno se va a la sierra, al altiplano,
sea peruano o boliviano, y encuentra rendimientos de 500 a 700 kilos por hectárea, mientras que en la agricultura convencional, si uno saca menos de 5.000 kilos, pues le va a ir mal económicamente. A ver, otra preguntita mientras que se cargan los videos. Dice, conozco el Organic Gen, un abono orgánico perfecto. Si están certificados orgánicos, excelente. Por ahí hay otro video donde hablan de abonos orgánicos también. El tema es que esos abonos cuestan. Hay que evaluar el tema de costos. Sí, correcto. Las fábricas de conserva de pescado tienen abonos, por supuesto, hay residuos. Acá en el Perú lo que hacen es harina de pescado y se vende a 4.000, a 2.000 dólares la tonelada. No creo que nadie quiera comprar un abono orgánico de pescado tan caro. Los precios de insumos es el problema, sí, correcto. El precio del insumo es un problema siempre y cuando el precio de la venta del producto no lo acompaña. Entonces hay que tener en cuenta, uno no gasta plata en los insumos porque el precio no lo acompaña. Ese agricultor de café que decíamos que cobraba 40 dólares por su café orgánico, le aseguro que sí le acompaña el precio, ¿no? En la quinoa no. En la quinoa no es que una quinoa orgánica cuesta 30 dólares y la convencional 2 dólares. Entonces, como no tenemos esa posibilidad en el mercado, tenemos que acomodar nuestra realidad. Lo dije en la primera lámina, no solamente es querer, es poder. Poder por los factores climáticos o de suelo y poder por los factores económicos también, porque no vamos a trabajar para perder. Siguiente video, saque más canchita, de hierbo versus aplicación de herbicidas. Tema interesante porque, vamos a ver, en el caso de la agricultura convencional... Aquí. Perdón, salió lo mismo. No. En el caso de la agricultura convencional, aquí en Arequipa aplicamos herbicidas al momento de la siembra y nos olvidamos del problema de las hierbas o malezas. Veamos qué pasa con la explicación. Eso significa más o menos a los 15 días de la siembra, ¿no? Y aquí, en esta foto, observen cuántos días habrán pasado de la siembra. Aquí ha pasado unos 35 días o 40 días. Y la propuesta que estamos diciendo es que ese deshiervo, miren, sea a este estado, a los 15 días, 18 días. Por eso llamamos deshiervo temprano. Y lo que aquí sería un deshiervo normal, un deshiervo tardío, no sé, pero aquí, ¿ya? Muy aquí, eso significa más o menos a los 15 días de la siembra, ¿no? Y aquí, en esta foto, observen cuántos días habrán pasado de la siembra. Aquí ha pasado... Comentario. No lo puse para que reproduzca, lo puse intencionalmente. Miren esta foto. A la izquierda un campo que no ha sido deshierbado y a la derecha uno que ha sido sí deshierbado. El problema lo pongo, y esta es agricultura orgánica, porque el deshiervo implica mano de obra en la agricultura orgánica. No se pueden usar herbicidas. Y si es que uno no tiene esa costumbre de gastar jornales, porque una hectárea no la puede hacer en agricultura familiar, tendría que ser una familia muy poblada, para poder retirar las malezas en su momento, el cultivo prácticamente se pierde. A la izquierda vemos un cultivo que la maleza le ha ganado a la quinoa, por lo tanto su producción va a ser muy mala. A la derecha es un cultivo bien llevado, pero eso de repente le ha tomado 20 jornales para hacer su deshiervo, ¿no? Entonces, el cultivo orgánico implica estar ahí pendiente de la siembra. No es tan fácil como una vez escuché una amiga que ella sembraba, básicamente le lanzaba la semilla al suelo, esperaba que llueva y regresaba a los 6 meses. Entonces, no es que sea un tema fácil de llevarlo orgánicamente. A ver, otra pregunta mientras que cargan el siguiente video. Bueno, Organic Gem, acá lo tienen como dato, pueden buscar. Yo no vendo ningún tipo de pesticida, ni fertilizante, ni soy amante de uno ni de otro. Yo soy un industrial que quiere hacer dinero con el negocio, por lo tanto, yo no me caso con uno ni con otro. Yo proceso tanto quinoa convencional como orgánica y por lo tanto siempre me interesa que exista oferta mientras existe demanda. Fumigamos con fosfina a la quinoa orgánica dentro de un container. Que nos puede comentar, hay otros productos más inocuos. Bueno, la verdad yo no soy agrónomo, no sé qué es la fosfina.
Sí he escuchado fumigaciones que le hacen a la quinoa ya terminada, cuando está en producto ya empaquetado, para que no aparezcan polillas en el camino y tengan problemas con el cliente. Lo que usaban era fosfuro de aluminio, no sé si es lo mismo la fosfina. El problema está en que no te deje trazas, porque si tu quinoa es orgánica y la fosfina o el fosfuro de aluminio te deja alguna traza, lo que vas a tener es un problema de que tu quinoa ya dejó de ser orgánica. Te cuidas durante 6 meses en la siembra, en la cosecha, en las plagas, para malograrla en el último momento cuando lo metes al contenedor, pues como que, bueno, ahí está el tema. Ok, amigo, no te preocupes. Igual, siempre es buena la recomendación de qué productos orgánicos existen para que tengan los agricultores las alternativas del caso. El guano de las islas es uno, el que acabas de poner, el Organic Gem es otro, y más adelante hay un videito con algunos otros tipos de productos orgánicos que tienen que evaluarse en cuanto a efectividad y costo. Vamos a ver un tema interesante, rendimiento según nivel de tecnología. Ojo, que estas son tecnología netamente agricultura orgánica. Les hago la aclaración porque ya conozco el video. Aquí he calculado, o sea, vamos a decir datos para una tecnología tradicional, donde el agricultor, pues hay agricultores que no utilizan insumos, ¿no? Tecnología baja, media y alta, ¿no? Por ejemplo, rendimiento aquí, por decir, he puesto 1 tonelada de gallinaza nomás, tradicional, aquí aumenta un poquito urea, superfato, o sea, algunas cosas, ¿no? De tal forma de que ya una tecnología alta podríamos esperar un rendimiento de 2300, bastante ya, digamos así, incluso ya aquí puede tener una visita de un agricultor, de un ingeniero, qué sé yo, ¿no es cierto? Mientras que aquí es el propio agricultor, y aquí ya son 8 sacos de guanodila, 2, 3 sacos de urea, etcétera, ya buena cantidad, ¿cierto? Con una dosis de fertilización alta, 127, 86, 60, por ejemplo, aquí es media, aquí baja, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Aquí estimamos un promedio de 750 kilogramos por hectárea que ya pierde plata el agricultor, 1000 kilogramos, 1600, 2300, ¿no? O sea, aquí, claro, Ajá, muy bueno, algunos datos importantes. Repito, no soy agrónomo, pero tengo entendido que la gallinaza no está permitida en agricultura orgánica. Ningún tipo de guano está permitido en la agricultura orgánica, con excepción del guano de las islas, porque en teoría las aves guaneras comen pescados que son naturales y nadie le da de alimentar comida o nadie le da comida a los peces, ¿ok? En cambio, la gallinaza, el guano del estiércol de vacunos, para que sea orgánico, tendríamos que haber alimentado a ese animal con pasturas orgánicas. Así es el tema, no es una locura. Para que la gallina sea orgánica, tiene que haber comido maíz orgánico. Para que la vaca sea orgánica, tiene que haber comido pastos orgánicos, por lo tanto, su guano es orgánico y se podría usar en agricultura de quinoa orgánica. Así es la norma, no es una complejidad mía, así viene descrito. Y si se quiere usar gallinazas o guanos, se tienen que descomponer en compostaje para que pueda ser considerado dentro de la agricultura orgánica. Entonces, con esa primera observación, que no la menciona nuestro amigo expositor, pero se la recalco, vean cuál es el nivel de tecnología que se tiene que usar. Aquí es muy poca, prácticamente siembran, echan un poco de gallinaza, ojalá que sea descompuesta, y se van a trabajar a la ciudad. Aquí se le da un poco más de cariño hasta que se le pone ya un poco más de empeño al tema de la agricultura. Tecnología tradicional, tecnología baja, tecnología media, tecnología alta. Y obviamente los rendimientos pasan de 700 kilos por hectárea hasta de repente un óptimo de 2.500, 2.600 kilos por hectárea. ¿Se puede en agricultura orgánica? Sí, correcto, pero todo cuesta. Cuando uno ve que gastó 1 tonelada de estiércol de gallinaza versus 8 sacos de guano, 3 sacos de urea, ojo, la urea no está permitida para agricultura orgánica, fosfato diamónico, cloruro de potasio, no sé si están permitidos para la agricultura orgánica, y si soy ignorante, el costo que ha invertido el caballero es mayor. Por lo tanto, tiene que ver si es que estos 2.500 kilos menos el costo que gastó
es mejor que sus 750 kilos y no haber gastado nada. A ver, unas preguntas por aquí. Elmer Guamán me dice que cómo va a afectar el mercado, que el próximo año los certificados son orgánicos. Los certificados orgánicos tienen que pertenecer a tipo de producto. Siempre han pertenecido, bueno, no de siempre, pero desde hace unos años atrás los certificados se hacen, son de los agricultores. O sea, mejor dicho, los certificados son de la empresa o de la institución que va y los solicita. Era una mala práctica hace unos años atrás, 10 o 7 años atrás, que las empresas exportadoras se acercaban al campo, enamoraban a una asociación de agricultores, les tramitaban su certificación orgánica, les costeaban el certificado y todo lo que implica el aparato de constituir un sistema orgánico, para ellos tener el manejo de la cantidad de producto orgánico, y después no le compraban nada a esa asociación y compraban en el mercado de Santa Anita y vendían producto orgánico. Eso es una mala práctica. En los tiempos modernos, les hablo de los últimos 5 años por lo menos que me acuerdo, las asociaciones certifican por un lado, el exportador certifica por su cuenta, yo como planta procesadora tengo que también a la vez certificar, y lo que camina es el famoso certificado de transacción. La Asociación de Agricultores me tiene que dar un certificado a mí, yo le tengo que dar un certificado al exportador y recibir el exportador tramitar su certificado orgánico para que acrediten que la cadena de trazabilidad no se ha perdido la organicidad. Ese es el tema. No es que el próximo año va a cambiar la cosa, no, siempre ha sido así. Que venda convencional y punto. Bueno, cada uno puede vender lo que quiera, amiga, no es un tema de que venda esta o que venda la otra. Se vende para ganar plata. Lo que sí es importante es que sepa vender, no que pierda plata. Carmas. Sí. Costos, a ver, lo mencionamos en el cuadrito anterior. Teníamos diferentes rendimientos, pero todo va ligado a la plata. Aquí están los datos y los resultados. Si es que, por ejemplo, los salen más o menos a tecnología tradicional 4.580 por hectárea, 5.600 en baja, 8.000 y 10.000 más o menos en alta. Y lamentablemente aquí en base a eso tienen que ver los costos, las ventas, ¿no? De tal forma, si por ejemplo yo pongo un precio de 6 soles que dice un juego acá, y a este agricultor de 700 está perdiendo plata. El agricultor de tecnología baja casi no le conviene, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas de que está así, ¿no? O sea, la productividad. Vamos a irnos aquí para ver el resumen y poder hablar. Vieron el cuadro en el video anterior, las diferencias tecnológicas en agricultura orgánica tradicional, baja, media, alta. Pues el costo es diferente, ¿no? Aquí se gastaban casi 5.000 soles por hectárea, 5.600, 9.000, 10.000 soles. Estamos hablando de datos básicamente en insumos y mano de obra, porque no consideran nunca el costo del suelo, pero si dividimos sobre la producción, pues vemos que el precio tiende a la baja, ¿no? La agricultura tradicional cuesta más que una agricultura orgánica que está utilizando tecnología. El tema es cuál es el punto de equilibrio. Hoy en día el precio no es 6, el precio es 5. Entonces, por lo tanto, estamos por aquí. Si no invertimos en nuestra producción orgánica para obtener rendimientos superiores a los 1.600 kilos, pues vamos a ir a pérdida. Entonces, no nos quejemos de que la agricultura orgánica no es rentable porque estamos obteniendo 700 o 1.000 kilos por hectárea, porque ya en este cuadrito lo están viendo. No les va a ser rentable nunca. Tendría que cambiar el precio internacional. Y el precio internacional, digamos que lo hemos visto en los cuadros anteriores, vemos que la tendencia está bastante plana. No va a subir mucho, se mantiene más o menos 20%. Y el precio en soles por kilo, estamos hoy hablando de 5 soles, 5 soles 50, creo que es lo mejor que ha llegado en los últimos 6 meses. Entonces, no es un tema de esperar que Diosito nos ayude. Tenemos que tomar las herramientas necesarias, escoger un nivel de tecnología media o alta para poder hacer productivo nuestro suelo,
sea en agricultura orgánica, o de lo contrario, si tenemos la posibilidad, hacer uso de las herramientas convencionales. Vámonos con el otro video. Por aquí hubo una pregunta en el chat. ¿Cuál es el futuro de la exportación de quinoa a Perú? Ok, lo veremos al final lo veremos. Otra de las cosas que complican la agricultura orgánica es el tema de rotación de cultivos. Yo en agricultura convencional no tengo ningún reparo. Yo la campaña anterior sembré cebolla porque estuvo bueno el precio, este año siembro quinoa y no tengo ningún problema. En el caso de la quinoa orgánica o de cualquier producto orgánico, es muy importante tener en cuenta la rotación de cultivos. Punto importante lo que es la rotación de cultivo. Muy poco se le da la importancia debida a este tipo de rotación. A veces hacemos sobrecultivos, donde es quinoa sobre quinoa, y lógicamente vamos a tener mayor presencia de plagas y enfermedades. Sin embargo, presentamos una propuesta de que después de un tubérculo puede ser un cereal, en este caso la quinoa, que estamos nosotros fomentando. Luego de la quinoa, sembrar una leguminosa, tarwi, ¿para qué? Para que a través de la inoculación de la formación del Rhizobium, estamos incorporando nitrógeno al suelo, ¿no? Y nuevamente a la cuarta campaña ya empezamos nuevamente con lo que es los tubérculos papa o yuco. Ok, perfecto, excelente. Todo el mundo desde tiempos ancestrales sabemos que la rotación de cultivos es importantísimo y se practica normalmente en el altiplano desde épocas ancestrales. El tema es que, bueno, los incas lo hacían porque así era y lo que recomendaba el suelo, pero en el incanato el sistema era un sistema socialista. Los alimentos llegaban a silos y los administraba el Estado y a ti te daba tu papa, tu quinoa, tu yuca, tu haba, tu tarwi para que comas. Aquí lo que estamos haciendo es al revés. Nosotros queremos ganar dinero. Entonces, si nos tenemos que suscribir a sembrar oyuco, luego sembrar cebada, después sembrar tarwi, y nuevamente oyuco o oca, y nadie nos compra el tarwi, perdimos, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que en la agricultura orgánica la rotación de cultivos nos limita para poder tener algún tipo de manejo en cuanto a economía. Si queremos hacer otro tipo de productos, no lo podemos hacer porque estaríamos en contra de la rotación adecuada que se debe manejar en agricultura orgánica. Entonces hay que tener en cuenta también que este es un limitante sobre la economía del agricultor que se dedica a sembrar orgánico. Abono y fertilizante orgánico versus convencional. Vamos a ver qué nos dicen aquí los expertos. El malqui que está en el mercado de la zona central, que se está utilizando mucho, también está utilizando la Agroflex, y los estiércoles, que lógicamente está a partir de 3.600 a 3.700 mayores la cantidad de estiércol que se tiene. Y se está incorporando últimamente el uso del guano de isla, pero haciendo una mezcla con el guano de ovino o de vacuno, lo que sea, pero descompuesto, unos 10 días antes para evitar el quemado. Porque si hacemos directamente el uso del guano de isla, vamos a tener mortandad de planta, ¿no? Y la fertilización convencional, que bueno, son niveles de fertilización que se utiliza después de cereales, 80, 60, 40. Y después de una leguminosa o después de papas, 60, 60, 40, nada más estiércol de ovino. A nivel... Ok, vieron la dificultad que tiene abonar orgánicamente. Guano de las islas, nosotros lo tenemos fácil, conseguimos guano de las islas, hay que mezclarlo con guano de ovino descompuesto, porque si no es descompuesto, estaría en contra de la norma. Entonces, tenemos también algunos productos con certificación orgánica, pero no necesariamente con las mismas o con los requerimientos que necesita la planta. En el caso de la producción convencional, uno compra su bolsa de NPK y listo, ¿no? Es diferente, una más costosa, una más trabajosa. Si es que uno no le pone el cariño suficiente a su producción orgánica, nunca va a obtener volúmenes por arriba de 1 tonelada por hectárea. Ahora vamos a
lo que dice la norma orgánica, porque lo que han estado escuchando son opiniones de expertos, pero no necesariamente se ciñen a la norma. Ahora sí, el que va a hablar es un experto en la norma y nos va a decir lo siguiente en cuanto a producción, en cuanto a fertilización y abonamiento desde el punto de vista orgánico. Presten mucha atención porque el tema resulta más complicado de lo que uno lo menciona. Sobre el tema de la fertilización y abonamiento, la norma también habla. La fertilidad de los suelos debe ser preferentemente estiércol compostado, ¿no? El compostaje solo pueden usar insumos de acuerdo a lo señalado en el anexo 1, ¿no? Si nosotros queremos enriquecer el compost, ¿no? En el reglamento técnico, pues en el anexo 1 están todos los productos permitidos y restringidos. ¿Por qué dicen restringidos? Porque la entidad de certificación tiene que autorizar, ¿no? En qué proporción y en qué cantidad pueden usar, ¿no? No es que estén prohibidos. Como dice el nombre, es restringido. Está prohibido el uso de fertilizantes derivados de excretas de humanos, de basura doméstica urbana y de aguas servidas, ¿no? Se permite el uso de organismos benéficos, siempre que no contengan organismos vivos modificados. Sobre el tema de la fertilización y abonamiento, la norma también habla que la fertilidad de los suelos debe ser... Vimos que el amigo Roy Inga nos menciona del reglamento técnico. Efectivamente, la certificación orgánica tiene una norma orgánica que la norma también es un tema a considerar. Existe una norma peruana y una norma americana, una norma europea, una norma canadiense y una norma japonesa y una norma brasilera, que son diferentes. Cuando uno certifica orgánico en Perú, le van a dar su certificado orgánico para Perú, y si quiere certificar orgánico para Estados Unidos, tiene que cumplir lo que la entidad que regula la producción orgánica en Estados Unidos exige. Por lo tanto, hay que agarrar y conocer esa norma o esas normas, y cada una tiene su reglamento, y dentro del reglamento tienen anexos y permisibles y restringidos. Por lo tanto, no es solamente decir yo quiero ser orgánico y por lo tanto mañana siembro orgánico y no le aplico nadita y por papito soy orgánico. No, existe norma. Por eso es que la gran mayoría de los productos cuestan 3, 4, 5, 40 veces más. Bueno, ese 40 veces más es una exageración. Básicamente ese porque es un café premium que ha ganado algunos concursos internacionales. Pero cuando hablamos de quinoa, ¿quién me puede decir que la quinoa de la comunidad de Taraco ha ganado algún concurso internacional? Pues no, porque no sabemos hacia dónde va, no hay una trazabilidad certera sobre eso. Entonces estamos hablando, como en el caso del banano, en el caso del arándano orgánico, que el precio es 2 o 3 veces más entre el orgánico y el convencional. Esa diferencia de precio de 2 o 3 veces, las fresas también, permite que el agricultor orgánico sí, pues, efectivamente cumpla la norma, el reglamento, etc. Pero en la quinoa no ocurre eso. 10-15% de diferencia no permite hacer eso. Entonces son unos productores orgánicos medios chichas, por no decirlo menos, para poder lograr, pues, el producto orgánico sin que realmente se cumpla el 100% de la norma, ¿no? Ten en cuenta el tema del compostaje y todas esas cosas que implican costos. Manejo de plagas según la norma orgánica. Bien, existe la norma orgánica no solamente para el tema de fertilizantes y agroquímicos. Plaguicidas también, hay que ver cómo se comparten. Pues está prohibido el uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros agroquímicos, así como la irradiación y las microondas. Está totalmente prohibido, ¿no? La quema, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, está totalmente prohibido en la producción orgánica. Debe protegerse y promoverse el desarrollo de los enemigos naturales de las plagas a través de un manejo apropiado del hábitat, ¿no? O sea, tratar de proteger a los controladores biológicos, ¿no? Nativos propios de la zona, ¿no? Para poder controlar las plagas y enfermedades.
Para el caso de las coberturas, de las estructuras de protección, coberturas de plástica del suelo, trampas, mallas contra insectos y envolturas para el forraje, ¿no? Ensilado, ¿no? Que se puedan manejar en los cultivos, por ejemplo, trampas de plagas, deben ser, solamente están permitidos el uso de polietileno, polipropileno y otros policarbonatos y materiales reciclados a partir de eso. Pues está prohibido el uso. Entonces también tenemos más restricciones en cuanto al combate de plagas. Lo menciona muy bien el ingeniero Roy Inga, ¿no? O sea, están prohibida la quema, el uso de herbicidas, fungicidas, insecticidas, agroquímicos. Se está prohibido un montón de cosas. Las restricciones son bastantes, efectivamente. Se busca una producción sana y eso deriva también una menor productividad en el campo. Si no viene acompañado de un precio importante, pues la respuesta a la pregunta inicial de qué era mejor, producción orgánica o convencional, va cayendo por madura. Vamos a ver el siguiente video, a ver qué más nos depara el destino. Uso eficiente del agua en el cultivo de la quinoa. Bueno, el agua en teoría no afecta mucho a la producción orgánica o convencional, pero vamos a verlo porque es un video interesante. En cualquier cultivo, el requerimiento o dotación de agua es importante en las diferentes fases fenológicas del desarrollo vegetativo. El agua es importante, es un elemento importante que interviene en la síntesis de fotosintatos o fotoasimilados. En cualquier cultivo, el requerimiento o dotación de agua es importante en las diferentes fases. Ahí lo cayó el señor. Efectivamente, es un mito, el cual acabamos de demostrar que no es cierto, el tema de que la quinoa se cultiva sin agua. No se cultiva sin agua. En cualquier cultivo el agua es importante. Y en el caso particular de la quinoa, las 2 primeras semanas se requiere agua, por eso es que se siembra justamente en el altiplano, en la época de lluvia, donde el suelo tiene humedad, pero adicionalmente se requiere agua a partir del segundo mes, del día 70 al día 120 se requiere agua para que, quizá intervalo de riego en la ausencia de la lluvia durante las etapas sensibles de la floración y el grano lechoso, y entre cada 5 días, cada 7 días. Muy independientemente si el cultivo lo hemos hecho orgánico o convencional, se requiere agua. Entonces ahí viene el problema. Cuando uno siembra quinoa en el altiplano y solamente tiene lluvias en el periodo de octubre-noviembre y no vuelve a tener lluvias porque hay una sequía, pues el rendimiento no va a acompañarlo. Y no le echemos la culpa de que sea orgánico, no, simplemente no hemos tenido aguas. Entonces, la quinoa, digamos, la ventaja de la quinoa es que resiste, subsiste, es como un camello. El camello no necesita agua. Puede varios días sin tomar agua, sí, pero no es que pueda vivir toda su vida sin tomar agua. Entonces, ahí viene el problema, unos mitos, ¿no? Entonces, si no hay agua, el problema lo vamos a tener muy complicado. Hay que agarrar y tener agua y mirar si es que este año va a ser lluvioso, seco, para poder decidir si nos conviene sembrar quinoa. Muy independientemente si lo hacemos orgánico o convencional y no está después echándole la culpa a lo que recomendó el ingeniero o no. El tema del clima se complica cada día más y es muy importante tener en cuenta cómo vienen los años. Otro video más, que todavía nos quedan unos cuantos, espero que no se hayan aburrido, nos quedan 4 videos más. Insectos plaga del cultivo de la quinoa. Vamos a ver cómo se comportan los insectos plaga en la quinoa para ver qué cosas tenemos que afrontar desde el punto de vista orgánico, porque desde el punto de vista convencional uno le pone su plaguicida y listo. 17 especies de insectos plagas que están asociados con el cultivo de la quinoa. Estas especies, dependiendo del aparato bucal que poseen, pueden comportarse como masticadores, minadores de hojas, consumidores de polen o picadores chupadores. De esta diversidad de especies, las que se alimentan de las hojas y granos, que son las larvas de noctuidos en la polilla de la quinoa, son los insectos plaga más comunes e importantes. Otras especies que son la mayoría
podemos decir que son visitantes fortuitos o están conviviendo con el cultivo de la quinoa. No se reportan daños ni pérdidas económicas. A ver, Sí. primera observación importante, muy al margen de agricultura orgánico convencional. 57 especies que se detectan como plagas en el cultivo de la quinoa, pero hablan de muy pocas, 2 o 3, que son realmente dañinas. Lo demás son visitantes. No se asusten cada vez que vean un animalito caminando encima de su panoja, porque de repente es un insecto que no le va a afectar a la quinoa. Le aplicamos cosas, le echamos plaguicidas y dañamos el cultivo por simplemente temor, miedo. Una recomendación, cuando ustedes van o tienen algún problema de plagas y van al vendedor me acuerdo mucho la palabrita de remedios, piense un poquito. El que vende la tienda de agroquímicos no vende remedios, vende venenos, ¿no? Son venenos para esos animalitos. No, son remedios para la planta, puede ser, ¿no? Pero su tipología es veneno. Entonces, cuando va a comprar usted un frasco de agroquímicos, es el veneno para que mate a ese animalito. Si el señor le va a querer vender y va a hacer su agosto, va a agarrar y venderle 4 o 5 pomos diferentes, como cuando uno va a la botica por un dolor de muela y le entregan una receta de 500 soles porque hasta el dolor del dedo le van a curar. No nos asustemos de los animalitos, conozcámoslo. Es mejor conversar con un agrónomo que sepa del tema y vea si es que realmente amerita o no el uso de algún tipo de pesticidas, o de lo contrario, si es que no ha tenido la previsión de usar algún tipo de control biológico, que sería lo ideal para la agricultura orgánica. Y hay un tema diferente, ¿no? El control biológico es efectivo, pero también cuesta, y hay que dedicarle tiempo y hay que estar en el campo. Si uno está acostumbrado a sembrar quinoa y regresar a los 6 meses, pues no va a haber quien le ponga las mariquitas para que se coman a la conacona. Daño por aves plaga en cultivo de la quinoa. Es cortito, 18 segundos. Miren lo que afectan los pajaritos. Las aves plagas pueden ocasionar daños en el rendimiento en un promedio de 30%. Y cuando la población de aves plaga es alta, los daños pueden llegar hasta 60%. Las aves plagas pueden ocasionar daños en el rendimiento en un promedio de 30%. Y cuando la población de aves plaga es alta, los daños pueden llegar hasta 60%. A ver, 30% como mínimo, 60% en el peor de los casos. Es un daño importantísimo el tema de plagas. Lamentablemente no existen pues plaguicidas que maten a los pajaritos, aparte es un daño muy inhumano. Lo mejor ahí es trabajar con variedades de quinoa que sean amargas, que se autodefienden del consumo de aves. Pero no sé pues qué pasó en los últimos 10 años que los científicos han estado investigando sobre variedades de quinoa dulce y han hecho sus tesis y qué sé yo. La gente lo ha aplaudido, pero los agricultores se han perjudicado. Tengamos en cuenta la posibilidad de regresar a las variedades nativas de quinoas amargas para que que no tengan esta merma originada por los pajaritos. Me dicen que quedan 5 minutos, vamos a ir rápido. Quedan 2 videos nada más. El último es interesante, que nos ayuden. Gavilanes también es importante, claro, gavilanes también se puede hacer, pero cuestan, los gavilanes se alquilan, las águilas se alquilan. El mildiu, una de las cosas que siempre han estado molestando a los agricultores, sobre todo los que trabajamos en situaciones de baja altitud. El mildiu es una enfermedad. La incidencia y severidad será de mayor o menor grado en función de las variedades, fases fenológicas, condiciones ambientales y manejo. El principal efecto del mildiu es la reducción del área fotosintéticamente activa, causando defoliación parcial o total
reducción del tamaño de la panoja y menor rendimiento. Las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la enfermedad son alta humedad relativa mayor a 80% y temperaturas entre 18 y 22 grados Celsius, que favorecen abundante formación de esporas y crecimiento de micelio de color grisáceo en vez de las hojas. Ok, el mildio sabemos es una enfermedad, es un hongo que ataca las hojas, menos hojas, la planta no crece, se genera el problema cuando son condiciones de humedad, tenemos más problemas en la costa que en el altiplano, obviamente también lo van a tener exactamente el mismo problema los que están en otras latitudes, climas más húmedos, y vamos a ver cómo es el manejo integrado del mildio en la quinoa. Es el último video y ahí ya cerramos con el cuadro final. En producción orgánica se deberá considerar una serie de componentes que ayuden a mantener en niveles aceptables la severidad de la enfermedad. Entre ellas son la utilización de variedades resistentes, uso de semilla de calidad, siembras tempranas, densidades bajas de siembra y el uso de biofungicidas aceptados para la certificación orgánica, uso de abonos orgánicos y biofertilizantes. Y dentro de una producción convencional, la disponibilidad de fungicidas de última generación permitirá controlar satisfactoriamente el mildiu si los productos o estos productos son aplicados preventiva y oportunamente. Se recomienda la desinfección de la semilla, buena preparación del terreno, uso de abonos orgánicos. En producción orgánica se deberá considerar una serie de componentes que ayuden a mantener en niveles aceptables. Ok, ahí terminaron los videos, espero que les hayan gustado y vamos al último cuadro, resumen final de la presentación. Finalmente hemos escuchado expositores muy importantes, los videos los tienen en este resumen que les pasé en el chat. Mi conclusión es la siguiente: producción orgánica, menor producción en campo, lo hemos visto, costos adicionales por la certificación, eso es un poco lo que decía el amigo, ¿por qué ahora la certificadora va a ser en la Asociación de Agricultores y no? Porque si no asumen ese costo, el que lo va a asumir es la empresa exportadora y van a estar desguardecidos. El seguimiento del control también implica un costo. El riesgo de ataque de plagas y enfermedades al no haber combatido preventivamente y la obligatoriedad de tener un sistema de rotación de cultivos. Como punto a favor es una producción limpia, ecoamigable, que conserva los suelos para futuras siembras. No he mencionado en ningún momento que favorece el bolsillo del agricultor. No lo favorece, tiene una menor producción. En la agricultura convencional, claro, desventajas el uso de agroquímicos, deteriorar los suelos, y como ventajas en una producción normal. La subrayo porque nuevamente insisto, el arroz que comemos es convencional, es normal, lo comemos todos los días y casi 80 kilos por persona al año, mientras que la quinoa comemos solamente 1,5 kilos por persona al año y nos estamos poniendo pelo de punta porque la quinoa es convencional. Hay que tener cuidado, eso sí, en los pesticidas permitidos para el cultivo. Para el arroz como para la quinoa hay límites y cada uno depende de su forma, de cómo se prepara, cómo se cocina. Permite mayores rendimientos en la agricultura convencional, por supuesto, con la incorporación de fertilizantes, como hemos visto, abonos, agroquímicos, fertilizantes que permiten que el cultivo tenga lo necesario. Bueno, eso es todo lo que tenía que exponerles. Muchas gracias. Como lo repito, mi nombre es Gerardo Garland. Mis datos al principio los dejamos. Aquí están para los que les gustó la charla y están entretenidos. Aquí me pueden escribir o visitar mi página web. Muchas gracias a todos y dejo la palabra a los panelistas para que puedan hacer el cierre. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Garland.
Por su ponencia el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a Eliana Flores Cajallanco. Hola, Eliana. Buenas tardes ya, ¿no? ¿Cómo está? Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación, muy interesante como siempre. Y bueno, siempre te hemos, digamos, apreciado porque eres una persona que conoce mucho de la quinoa, asistes a todos los congresos. Quizás un poco el tema de campo, de la parte agrícola, no la conoces porque obviamente no es tu fuerte, pero sé que eres un conocedor bastante sobre lo que es las tendencias, el mercado, el comportamiento del mercado. Y bueno, hubiera sido, creo, bueno, yo espero que sea para otra oportunidad en que te invitemos y nos puedas tocar este tema puntual de mercado, ¿no? Bien, un poco para todos nuestros participantes que se encuentran hoy día, hacerles saber que nosotros como Sierra y Selva Exportadora, quien les habla, soy gestor comercial de granos andinos, que vengo trabajando ya bastantes años en la sede Arequipa. Entonces, nosotros nos trabajamos actualmente en articulación comercial con las asociaciones y cooperativas que se encuentran en diferentes provincias de la región Arequipa, en zonas altas, provincias como Caylloma, Condesuyos y Castilla, ¿no? Tenemos Sierra Media y Sierra Alta en la zona de Caylloma. Sierra Media consideramos alturas desde los 2.500 hasta los 2.900, 3.000 metros sobre el nivel del mar, y Sierra Alta en el caso de Caylloma Tuti, que está sobre los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos una diferencia ahí en cuanto a la producción de quinoa, porque si bien es cierto, en la zona alta es un poco difícil trabajar quinoas, y en este caso hablo de quinoas no convencionales, sino quinoas cero pesticidas, que deberían certificar, pero como bien lo dijo Gerardo, el costo de la certificación es muy alto. Uno, porque si es una organización te llega a costar más o menos entre 3.500 hasta, creo, $4.000 la certificación por año, e independientemente de la implementación, ¿no? Que hay que hacer todo el sistema interno de control que tiene que llevar la organización, y la implementación que, bueno, es contratar a una persona que conozca sobre el tema y pueda manejar los registros y hacer las capacitaciones y hacer todo el seguimiento al campo, ¿no? Entonces, es demasiado caro. Y bueno, obviamente, como lo decía Gerardo, la diferencia entre precios no es muy alta, ¿no? Es un 15%, en algunos casos 20%, no es más. Entonces, esa diferencia de precios ha hecho que los agricultores ya no quieran certificar o no deseen certificar porque básicamente la certificación es un problema para ellos, ¿no? Entonces, no desean hacerlo por estos altos costos y porque ellos no tienen esos recursos. Ellos, los recursos que tienen, su capital de trabajo, lo invierten en sembrar, en comprar su semilla, en comprar su abono, en pagar todas las labores agrícolas que amerita todo el proceso productivo de la quinoa. En estas zonas de Sierra Media, en donde se producen quinoas ecológicas o naturales, cero pesticidas, estamos hablando de un rendimiento de 2.800 hasta 3.000 kilogramos por hectárea. O sea, no hablamos de rendimientos de 1.000. Entonces, si hablamos de esos rendimientos, al precio último que se vendió en la campaña última, que fue de 5 soles 20, entonces ustedes pueden sacar la multiplicación y cuánto es el ingreso total que tiene. Obviamente es una materia prima quinoa trillada, ¿no? En campo. Entonces, esta quinoa que se vende como materia prima es comprada por las empresas que exportan, que obviamente le van a dar todo el valor agregado, que será pasar por una planta procesadora, el empaque y bueno, y luego el despacho, ¿no? Entonces, hemos intentado a través de Sierra y Selva Exportadora hacer algunos pilotos de exportación, pero es un poco difícil para los agricultores porque no producen en grandes cantidades, porque deben entender ustedes que los productores o los agricultores de la Sierra Media o Sierra Alta son pequeños productores, no son de agricultura familiar donde tienen pequeñas extensiones, no tienen grandes extensiones como sí lo hay en la costa con la quinoa convencional.
en donde sí puedes hacer pues muchas hectáreas y disponibilidad de todas las herramientas o todo lo que puedas tener a mano para la producción, ¿no? Entonces, y hablando de costos, bueno, los costos en Sierra Media, a diferencia de Sierra Alta, siempre hay una diferencia. En Sierra Media es un poco más alto porque está más tecnificado. En Sierra Alta un poco menos porque obviamente ya hacen uso de los animales para la tracción mecánica de arar el campo, ¿no? Y bueno, en cuanto a las semillas también, como hablaste Gerardo, en Sierra Alta sí todavía se siguen sembrando las semillas, en el caso de la quinoa, la amarilla, esta amarilla maranganí. En la Sierra Media estamos sembrando ¿cómo se llama esta? Que no me acuerdo el nombre, discúlpenme, pero vienen produciendo quinoas blancas que produce Linía, ¿no? Que se las vende en Linía. Después tenemos también, en cuanto a los mercados, el mercado que estos cooperativas, asociaciones y agricultores logran vender son básicamente intermediarios. Estos intermediarios, ¿quiénes son? Son los que acopian y les venden a las empresas procesadoras. Llámese Alisur, llámese Vínculos, llámese Colorexa y otras empresas más en medio que son las que exportan, ¿no? Entonces, directamente es casi imposible poder hacer ese nexo entre la cooperativa, la asociación. Sí se logra vincularlos, articularlos, pero finalmente siempre la empresa coloca a un intermediario que es el que va a ir a comprarles la quinoa, o que va a ir a copiarles y que va a hacer toda la transacción económica. Es un poco que hemos venido trabajándolo ya bastante tiempo, pero no sé por qué ocurre este sistema este mecanismo que tienen las plantas, estas empresas exportadoras para poder comprar. Ahora, en cuanto a precios, también existe como decíamos, una diferencia de precios, ¿no? El precio como materia prima de una quinoa cero pesticidas, como les dije, se vendió en 5.20, pero si tenía certificación orgánica, ¿cuánto era la diferencia? 20 centavos de sol, es decir, podías venderlo en 5.40 o 5.20, ¿no? Entonces, no es mucho versus todo el costo que involucra tener una certificación, el trabajo de prácticamente solo la certificación, porque finalmente el trabajo del campo ya lo hacen ellos, ¿no? Ellos utilizan sus conocimientos ancestrales que ya tienen, los ríos que ellos manejan con el agua que bajan, por ejemplo, del Coropuna para la parte de Castilla y Condesuyos, y los amigos de Cayoma, de Tuti, Coporaque, Yanque, que utilizan, y no utilizan más de 4 o 5 riegos, porque primero riegan, aran, siembran, y después de un mes recién vendrá el próximo riego, un mes y medio, ¿no? Entonces no es un riego tan constante como sí lo hace la convencional. Entonces hay cosas por ahí que se van ajustando y que hacen que el costo sea un poco más bajo que el convencional, ¿no? Pero en realidad sí, ya se está implementando maquinaria agrícola para que ellos puedan ya no depender mucho de la mano de obra, que es muy, muy costosa, muy alta para ellos, ¿no? Y bueno, en resumen, los mercados, ¿no? Como siempre tú lo manifiestas, Gerardo, que uno tiene que ver primero el mercado para luego saber qué es lo que va a sembrar, qué es lo que quiere el mercado, ¿no? Qué es lo que nos pide el mercado. El mercado de orgánicos no es muy grande, es pequeño, pero es bien cierto lo que dices. Estados Unidos siempre creo que pensaron ellos que nosotros siempre producíamos orgánico, por eso es que cuando nos vetaron y vieron que las quinoas que estaban yendo iban con pesticidas, nos vetaron y dijeron, un momentito, nos pararon todo y sacaron pues una lista de solo ciertos agroquímicos permitidos, que prácticamente hay muchos de ellos que no los usamos. Por esa razón es que para hacer los despachos a Estados Unidos tenemos que mandar una quinoa que sea cero pesticidas, ¿no? Porque le hacen análisis. Y hablando de Europa, hay ciertos países como Alemania, por ejemplo, que son muy, muy exigentes en cuanto a lo que es quinoa orgánica. Les encanta la quinoa orgánica, les gusta la quinoa orgánica. Y bueno, el consumo de quinoa orgánica medio creciendo de poquitos a poquitos. Cuanto más crezca, estaremos a la espera de ello, ¿no? Bien, creo que por mi parte ha sido todo un poco para informar un poco más de lo que venimos trabajando en Sierra Selva Exportadora, y que conozcan un poco sobre Arequipa, ¿no? Que sí somos productores de quinoa y quinoas
de altura, quinoas que se producen en estas zonas con agricultores que son pequeños productores, ¿no? Nada más que agregar, muchas gracias a todos por su asistencia y un abrazo a todos. Muchas gracias, Gerardo, como siempre. Muchas gracias, Eliana Flores. Gracias a todos también por participar. Gracias, Eliana. Sí, efectivamente, lo dicho por Eliana es muy cierto. Esa variedad que no se acordaba es una variedad pandela, originaria de Bolivia. Se siembra muy bien en la zona alta de Arequipa, 2.000, 3.000 kilos por hectárea, es lo normal. Es la misma variedad que mostré en el campo tupido, que estaba a 1.350. El problema está en que 3.000 kilos es lo mismo que salió por acá. Con 3.000 kilos en agricultura convencional no nos cubre los costos, en cambio en agricultura orgánica con 3.000 kilos en Viraco es un negocio redondo y efectivamente se puede obtener una quinoa sin pesticidas. Lástima que por un tema de costos las asociaciones estén poco a poco dejando de tener la certificación, porque a partir del próximo año Estados Unidos te va a exigir la certificación orgánica desde el campo para la quinoa que se llame orgánica. Por lo tanto, va a haber un problema ahí porque su quinoa de Viraco va a venderse como convencional y de repente ya la diferencia no va a ser ni siquiera esos 20 centavos el día. Ok, muchas gracias a todos. No hay más preguntas. Me despido. He dejado mis datos y los tienen también. Cualquier cosa me pueden estar conectando al celular o al correo electrónico. Gracias a todos. Gracias a Sierra y Selva Exportadora por el webinario. Espero que haya sido de su satisfacción. Muchas gracias, ingeniero Garland, ingeniera Flores. Gracias también a todos por participar en el webinar Ventajas y Desventajas del Cultivo Comercial de Quinoa desde el campo hacia la ciudad. Los invitamos a seguirnos en Facebook como Sierra y Selva Exportadora, en donde podrán ver los próximos eventos que tenemos programados. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.